Hola, bienvenidos a Un Café en el 42. Hoy tenemos a mi gran amigo, el doctor Humberto Ávila. Él es médico internista, médico de toda mi familia, por cierto, y gran amigo del laboratorio. Hoy vamos a hablar un tema bien interesante. Y justamente por estas fechas toma particular interés, que es hablar sobre las dislipidemias y el síndrome metabólico. Hola, Humberto, bienvenido. Gracias, Iván, por tu invitación y gracias al Laboratorio 42. Bueno, sí, parece que la fecha es bien propicia porque en la época de diciembre, por cultura, pues el venezolano eh, realmente comemos mucho. Exacto. Aparte de que comemos mucho, la comida, la tradición venezolana, el plato navideño es bastante cargado, pues, si se quiere, de grasas y de carbohidratos. De mucha Y, invitación. y aparte de eso, no es nada más el plato, sino lo repetitivo que lo hacemos. Pues, Exacto. lo Eso es repeti- las sí, sí, invitaciones. lo repetitivo que lo hacemos, que a veces hay gente que tenía por cultura que del 20 en adelante todo lo que comen es pura yaca, pan de jamón, o sea, y la sobrecarga es terrible. Eso pasa. Y bueno, las dislipidemias o las alteraciones de colesterol y triglicéridos forma parte de quizás ahorita lo que actualmente tiene tiempo siendo como un problema de salud pública, como el síndrome. Ok, ahí vamos a empezar. Porque la gente se confunde mucho cuando tú le dices dislipidemias. Ajá. Entonces, dislipidemia y después le dices síndrome, ahora se llama síndrome metabólico. No, entonces, son lo mismo, son cosas distintas, forman parte de otra cosa o qué. Vamos a aclarar un Vamos a poquito. aclarar eso. Bueno. El síndrome metabólico es un conjunto si se quiere, de características y alteraciones del metabolismo, donde la principal es la dislipidemia, pero también tenemos la hiperglicemia y hay otras características que tienen que ver con el fenotipo, como es la obesidad central, el perímetro abdominal, pues lo que se llama adiposidad central, que es la obesidad, la barriguita, pues, Ok, es la maleta esa. Entonces, el caucho. es el caucho, los cauchos. Entonces, el síndrome metabólico tiene varios criterios, ¿verdad? Tiene varios criterios, de ellos hay muchas organizaciones, no está la Asociación Americana de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Endocrinología, la Sociedad, la Federación Internacional de Diabetes, que han sacado sus distintos criterios con respecto al síndrome metabólico. Casi todos quizás eh, tienen que ver con los mismos criterios, pero por eso se tuvo que hacer una unificación de criterios en el año 2009 y ahorita son 5 criterios principales para el síndrome metabólico. Primero, el perímetro abdominal. El perímetro abdominal para cada zona del mundo tiene o sea, no es lo mismo un asiático que un estadounidense o que un europeo, eso varía, eso varía. Y eso, cada población tendría que hacer su estudio de su población para determinar cuál es el perímetro abdominal tope, tanto en hombre y en mujer. Aquí tenemos un estudio de la que hizo la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, que se llama Estudio BESCAN. Ellos tienen un punto de corte para ese rango en el hombre de 94 centímetros y la mujer de 80 centímetros. O sea, personas que tienen por encima de ese valor, evidentemente tú la puedes considerar como una adiposidad abdominal o obesidad abdominal. Y esos son los pacientes que tú tienes que captar para estudiar. Tenemos también las alteraciones de la glicemia en ayuna, o sea, un paciente que tenga glicemias mayores de 100, que no estén en rango de diabetes, es un criterio para síndrome metabólico. Otro es la hipertensión arterial, valores de sistólicas mayor a 130 y valores de diastólicas mayor a 80. Sería un tercer criterio. Tenemos el criterio precisamente de las dislipidemias, donde tenemos lo que se llama la dislipidemia aterogénica, que está caracterizada por los triglicéridos elevados, un colesterol bueno disminuido, que también tiene sus puntos de corte. Para la mujer, un colesterol
HDL, o que se llama colesterol bueno, por debajo de 40, perdón, debajo de 50, y en el hombre por debajo de 40. Son criterios para síndrome metabólico. Ok, entonces, sabiendo que son cosas distintas, siempre ha quedado como eso en la palestra, de que, bueno, si alguien está gordito o gordita, probablemente tenga colesterol o triglicéridos altos. Nosotros hemos tenido pacientes que hasta nosotros mismos se hace con perfil lipídico justamente en esta fecha, como preparándose para lo que va a comer. Y lo vemos bastante subido de peso, y cuando vemos sus valores están relativamente normales. Y por otro lado tenemos pacientes que se ven delgados, es decir, se ven todos esbeltos y atléticos, y cuando vemos colesterol y triglicéridos altísimos, yo, ay, este paciente, ¿qué pasó con...? Nosotros aquí, algunos pacientes tomamos peso y talla, hacemos índice de masa corporal. En algún momento también la circunferencia abdominal. Pero entonces nos dimos cuenta, oye, es decir, que ser gordito o ser flaquito no determina aparentemente nada, es decir, que tenga un problema de ese tipo. Sí, de ahí precisamente a veces lo complejo, pues lo complejo a veces entender por qué ocurren estas cosas. Y evidentemente ahí tiene que ver mucho la variabilidad genética, lo que se llama la epigenética, y los factores ambientales que van a incidir sobre esa variabilidad genética. Y estos factores ambientales principalmente, por supuesto, la mala alimentación y el sedentarismo, que son los dos ejes principales que intervienen desde el punto de vista ambiental sobre esta genética. Y sí, eso es lo que se llama, hay lo que se llama la variabilidad fenotípica, donde tenemos el paciente, el que se llama el obeso metabólicamente sano, ¿verdad? Y el delgado metabólicamente enfermo. Quiere decir con esto que tú puedes tener un índice de masa corporal normal, ¿verdad? No estar ni siquiera en sobrepeso, y puedes tener alteración de colesterol, de triglicéridos, puedes también tener la resistencia a la insulina, ¿verdad? Y eso es lo que lleva muchas veces a confundir a la población. Y eso es lo que nos obliga precisamente a acudir al profesional, a acudir al médico internista, al entrenado en metabolismo, para hacer ese análisis con respecto. Evidentemente, si por cultura tenemos que el gordito es el que está enfermo, el gordito es el que tiene el colesterol alto, el gordito es el que puede ser diabético, el gordito es el que puede estar hipertenso, y ahorita, ¿verdad? Lamentablemente tenemos evidentemente pacientes con índice de masa corporal normal que producto, pues, que presentan esta alteración, resistencia a la insulina, dislipidemia y síndrome metabólico, ya son pacientes que están desarrollando diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión. Y ojo con esto, porque estamos viendo sobre todo en la población joven, en los jóvenes, ¿verdad? Y de ahí, bueno, es que es importante, por supuesto, la evaluación integral de los pacientes, realizar una buena historia clínica y un buen análisis individual. Por eso es que de ahí la importancia de que estas alteraciones del peso, estas alteraciones del metabolismo, acudan al profesional, acudan al médico, acudan a su médico internista principalmente, que es el médico del adulto, porque a veces van a los gimnasios, van a nutricionistas, entonces se pierde un poco la buena interpretación y el análisis de la historia clínica del paciente. Por eso mencionas ahora lo de los gimnasios y los nutricionistas. Mucho se habla de las dietas. ¿Sabes que hay dietas para todo últimamente? Y las dietas mágicas de que usted no haga nada y si solamente tome agua y va a adelgazar, obviamente. O solamente coma tal cosa, solamente coma carne, o solamente coma verduras, o solamente haga esto y va a adelgazar. Me imagino que ese adelgazamiento es temporal, pero bueno. Pero justamente pasa, por ejemplo en los gimnasios pasa que hay personas que te dan consejos nutricionales y de salud que no necesariamente están bien preparados para eso. Además, difícilmente hay un médico ahí que te diga, mira, si tú puedes hacer determinados ejercicios o puedes hacer otros ejercicios, o este es el ejercicio que es ideal para ti. Por ejemplo,
Alguien que tenga síndrome metabólico o que tenga una dislipidemia y además de la dieta, ¿qué ejercicios son los que debería hacer? En función de que si son de resistencia, si son cardiovasculares, ese tipo de cosas. Sí, exacto. Bueno, eso ha sido, bueno, tú sabes que a raíz de, evidentemente, de, de- de los problemas de obesidad a nivel mundial, lo, lo- lo que principalmente se explotó comercialmente fueron estas dietas mágicas, pues, y eso ha tenido, bueno, infinidades de historias. Tuvo la dieta de los puntos, la cetogénica, la dieta paleontológica, hubieron muchas dietas, hubieron muchísimas dietas que salieron al tapete, pero realmente nada está como la evaluación individual de ese paciente. Hay una dieta balanceada. Se sabe muy bien, por ejemplo, que por ejemplo, el paciente que tiene síndrome metabólico, al controlar el 25% de la ingesta de la grasa que te corresponda a ti, de las calorías, disminuir el 25% de las calorías que te corresponda a ti en una dieta balanceada, ya tú estás mejorando dislipidemia y peso. O sea, eso está bien estudiado, bien estandarizado, donde hay la restricción de las calorías como tal, pues, ya hay disminución de peso, se ven los efectos sobre estos valores, pues. Igualmente pasa con el ejercicio. El ejercicio también, el cardiometabólico, también las caminatas, pues, existe las caminatas, los cardios que tú haces en los gimnasios, también está demostrado científicamente de que disminuye valores de colesterol y triglicéridos y que disminuyen peso. Ahora, cuando hablamos de meternos un poquito más profundo, por lo menos actualmente en resistencia a la insulina, que tiene que también, se dice que es si se quiere, el punto de origen del síndrome metabólico. Ahorita se recomienda son ejercicios de resistencia, o sea, las pesas, las ligas, las máquinas, son las que mejoran la sensibilidad a la insulina, sobre todo la sensibilidad a la insulina en el músculo, a nivel muscular, porque esa es la idea del ejercicio. El ejercicio es mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel del músculo. Entonces que hay tres tejidos fundamentales donde tiene que ver mejoría donde hay alteración de la función de la insulina, sobre todo en obesidad, como es el hígado, el, el músculo y el tejido adiposo. Ahí es donde va el origen de eso. Ya. En Ujú. realidad está bien interesante, no sabía esa parte de la resistencia a la insulina con los ejercicios de resistencia. Ujú. Sí, ¿No? sí. Yo iba a hacer ejercicio de resistencia, pesas, era por masa Por muscular, ganar masa muscular. Bueno, pero lo que pasa es que si tú, por lo general, bueno, por eso es que tenemos un poquito a veces, vuelvo y repito, o sea, no es fácil, no es fácil. O sea, y sobre todo, o sea, determinar al paciente que un paciente tenga resistencia a la insulina, a veces tú lo supones en un obeso, claro, ¿verdad? Pero yo tengo pacientes delgados, así como tú, Iván, que tiene un índice de masa corporal actualmente, que te veo que debe estar con índice de masa corporal normal y tienen resistencia a la insulina. ya Y, yo ya no, ajá, ya yo me los hice, ajá, y tienen, y antes tenía. y tienen hiperinsulinismo. Bueno, y para que tú veas que tú eres el vivo ejemplo, pues, tú tenías resistencia a la insulina y estás haciendo tu ejercicio, mejoraste tu alimentación y viste que tus valores mejoraron sin fármaco. Exacto. Sin fármaco. Fármaco, nada. Sin fármaco. Eso es importantísimo. Claro. En eso te iba a caer. Sigo en los gimnasios. A mí, como he estado más metido en este mundo, fitness, he visto los suplementos que se utilizan nutricionales que te recomiendan y todo lo que hay en las tiendas. Y realmente me han recomendado muchos, pero cuando me los recomiendan, yo siempre leo las etiquetas de los nutricionales. Entonces veo, por supuesto, tienen gran cantidad de carbohidratos, las proteínas, y entonces como es decir, lo de los carbohidratos no me termina de convencer, yo dije, no, si voy a buscar uno que solamente tenga proteínas, pero entonces después pienso, ajá, pero ¿y con qué compenso todas las calorías que estoy perdiendo? Entonces pero hay muchísimas marcas y la variación es súper notable. Entonces yo me imagino que obviamente tiene que haber un impacto también sobre los valores de colesterol y triglicéridos y la manera como se van a comportar a lo largo del tiempo.
No, claro, evidentemente. Y sí, y todos estos suplementos, como tú dices, hay que leer la etiqueta, hay que leer la etiqueta. Tampoco puede haber, esto se hace complejo porque a veces la idea tampoco es suprimir al paciente del ingente de carbohidratos, porque sabemos que los carbohidratos son la principal fuente de energía Ujú. de, para el organismo, así como las proteínas, ¿verdad? También son vitales para el funcionamiento celular y para la síntesis de proteínas, etcétera. Hasta las grasas, ¿vale? Ahora, que las grasas sean polisaturadas, pero las grasas son necesarias. Date cuenta que ahorita las grasas son necesarias porque comprende la mayoría por ejemplo, las neuronas. Ah, En exacto. las neuronas, su componente lipídico, que son fosfolípidos, Exacto. evidentemente son importantes. O sea, todos estos tres grupos alimentarios son necesarios y el error se comete es precisamente con saber qué tipo de carbohidratos vamos a consumir. Claro. Este, Otra cosa que yo quería hablar que es importante, Iván, voy a aprovechar esta oportunidad. El síndrome metabólico, más que caiga nada más con respecto a la obesidad, el peso, o que el paciente desarrolle diabetes, hay que hacer el llamado de atención que tú puedes, eso es lo que hemos conversado, que tú puedes ser delgado o puedes estar gordito y puedes tener o no síndrome metabólico. La determinación de que tú sepas que tienes el síndrome metabólico y qué tan severo están tus valores es importante, porque el síndrome metabólico se relaciona con dos desenlaces agudos importantes. Uno es el infarto agudo del miocardio y otros son los eventos cerebrales vasculares, lo que uno conoce como ACV o ictus. Entonces, tenemos pacientes o no sé si usted ha escuchado, hasta en familiares, sobre todo se ven jóvenes, pacientes que tienen sobrepeso, que a lo mejor no están en el rango de obesidad, y de repente usted le llega la noticia, mira que mi primo tal le dio un infarto y tiene 38 años, ¿verdad? Pero mi primo se la pasa en el gimnasio y mi primo no fuma y no bebe, ¿me entiendes? ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuando tú te vas a la historia de tu primo, probablemente tenía familiares, su mamá o su papá diabético, probablemente ese primo, ese sobrepeso estaba relacionado con resistencia a la insulina y ese paciente entonces tenía, por el producto de esa resistencia a la insulina, tenía una dislipidemia y por ahí te va. Claro. Y entonces fisiopatológicamente después tú puedes comprender el motivo por el cual esas arterias coronarias se llenaron de grasa, hicieron su proceso arteriosclerótico acelerado ahí, bueno, y se destruyeron y ocurrió el evento. Entonces, y mucho de eso parte del síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico se relaciona agudamente con patología coronaria, ¿verdad? Y con ACV o con eventos vasculares cerebrales. Ya sabemos que como consecuencia del síndrome metabólico se desarrolla hipertensión arterial y también el paciente puede desarrollar diabetes. Eso siguen siendo, a pesar de todo, a pesar de los nuevos avances en diagnóstico mejorado de cáncer, pero todavía las enfermedades cardiovasculares o cardiometabólicas siguen siendo la primera causa de muerte y de morbimortalidad a nivel mundial. Entonces, no podemos pasar eso. Claro. Ve, Humberto, esto es una pregunta obligada en estas fechas, sobre todo porque este año parece que se ha tratado por las redes sociales de desmitificar o darle una limpieza de imagen al cerdo, al cochino. Porque sabes que el cochino, desde toda mi vida, el cochino ha sido la peor cosa que existe, pero en diciembre se come. Últimamente, ahora mucha gente dice, no, es que la mejor carne es la carne de cerdo, la mejor grasa es la de cerdo, hay que freírlo todo en cerdo porque hasta te baja el colesterol y los triglicéridos. Y entonces, ahora que se acerca esta fecha, se pone peor. Bueno, ahora yo pienso que el pobre cerdo lo satanizaron, yo creo, y ahora lo están
o Tratar. sea, sí, tratando como de resarcir eso, pero yo creo que es que la base está en lo mismo, en los excesos. Yo pienso, evidentemente, si tú comes demasiado carne roja, si sea magra, comas lomito, pero lo comes en exceso, probablemente vas a tener problemas de ácido úrico. Sí, asimismo, si el cochino tú lo comes en exceso, también va a tener consecuencias. O sea, el hecho que te permite actualmente ahorita que se cometa con el chicharrón, que se puede, o utilices el aceite mismo pero si lo utilizas en exceso también va a tener sus consecuencias. O sea, Ah, yo pienso que todo tiene que ver es con los excesos en un exacto. tipo de alimento. Claro, evidentemente ya sabemos que los productos procesados, los productos refinados, como el pan blanco, como la harina de trigo, el arroz, pero por ejemplo, yo he leído que tú agarras el arroz ese trillado, el arroz ese que dice que no es procesado, que realmente cuando tú lo sometes al hervor, que se te vuelve espeso como una Ah, chicha, pero se dice que ese arroz no tiene un índice glicémico tan alto como el arroz que viene empaquetado de ese cualquier marca comercial. bueno. Te dicen, por lo menos eso lo mismo con algunas pastas, sugieren, por ahí los grandes nutricionistas, por comete la pasta italiana, que dice que no tiene el mismo proceso que por lo menos una ronco, Ok. una pasta nacional. De todo eso se ha hablado, de todo eso se ha hablado. Yo pienso que ahí es donde sí tiene que intervenir el, el médico nutricionista o el nutricionista, donde pueda individualizar un tipo de alimentación acorde a un diagnóstico, a tu problema en este caso, si tienes síndrome metabólico. Él tiene que individualizar tu dieta porque eso tiene que ver con muchos factores, pues, con tu edad, con tu sexo, con tu estatura, con tu peso, ¿entiendes? Con la actividad que realizas diariamente. No es la misma alimentación que debe recibir, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento a por lo menos a una persona que tenga un trabajo de 8 horas diarias sentado en una Sí, oficina. exacto. Claro, claro, todas esas variables tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de tú indicar una dieta específica. Ahora, que sí es verdad que los alimentos procesados, donde entra toda la comida rápida, donde entra todas las hamburguesas, la pizza, que son muy sabrosas y todo eso, pero que verdaderamente ya está súper comprobado que sus índices glicémicos son bastante altos y por supuesto sus consecuencias sobre el metabolismo son No, evidentes. indudable. Ahora, hablando un poco sobre el diagnóstico. Ok, es indudable que el paciente tiene que ir al médico para que el médico, por supuesto, el médico internista lo evalúe comple- de manera integral. Y, pero entonces, ¿sabes que ahora, como todo también ha ido cambiando en el tiempo, nuestros, por ejemplo, valores de referencia de algunos de los valores de laboratorio, por ejemplo, colesterol y triglicéridos cada vez los bajan más. eh, aum- Ahora se valoran más algunos índices, hay pruebas nuevas. Entonces, ¿qué se recomienda ahora en el caso específico de los pacientes con dislipidemias? Ajá. Bueno, ahorita, mira, como tú dijiste, lo primero es ir al médico. Ir al médico y ojalá que te consigas con un médico que realmente esté actualizado o esté leyendo mucho sobre el tema. Porque ahorita yo tengo tiempo viendo síndrome metabólico y el síndrome metabólico tiene unas características clínicas que sobre el peso, sobre la obesidad misma, hay otros signos que realmente te puede indicar a ti que ese paciente pueda tener síndrome metabólico. A veces tú tienes un paciente en sobrepeso que no lo tiene en obesidad franca, y ya tiene cambios, por ejemplo, en la piel. Tiene hiperpigmentación en áreas del pliegue del cuerpo, en el cuello, en las axilas, tiene muchos lunares nuevos, lunares rojos, o sea, y dermatitis seborreica, y ya tú más o menos puedes inferir por ahí que ese paciente pueda tener algún problema de metabolismo. Y sí, el laboratorio quizás es el de la mano fuerte para el diagnóstico, porque
el tipo de metodología, sobre todo para determinación de colesterol, triglicéridos, de la misma insulina, de la glicemia, es importante, pues, es muy importante. Y sí, hay muchos valores, como tú dices, que en el tiempo se han ido actualizando. Aquí sabemos todavía que aquí, por ejemplo, que el colesterol total ya lo ponen como tope 180, pero aquí todavía vimos un laboratorio X de la zona que por aquí tiene 220 como tope, o 200, o sea, eso lo hay. Entonces, también saber el tipo de laboratorio con que va a trabajar y yo siempre he dicho que el médico tiene que tener una unión con el laboratorio, ¿vale? Tiene que haber tiene que haber un equipo de trabajo con el laboratorio, porque todas estas cosas han variado mucho en el tiempo y hay ciertas características para determinación de hemoglobina glucosilada y hay unas técnicas específicas que son las que aprueba, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es importante y que los laboratorios tengan que estar pendientes de estos cambios que se dan en estas organizaciones que se encargan de actualizar, pues, con estudios científicos, actualizar estos valores. Y evidentemente siempre se ha cometido mucho el error y a veces los médicos piden, por ejemplo, colesterol total y triglicéridos. Lo he visto muchísimo. Ajá. Le piden nada más colesterol total y triglicéridos. Ahí no estás haciendo nada. Realmente tienes que ampliar tu perfil y ahorita, bueno, a veces no te conformas, tienes que subir tu perfil lipídico cuando tú veas tu HDL, veas tu LDL, tu LDL. Puedes hacer tu ApoB, ApoA, ¿me entiendes? Y todo para analizar profundamente la alteración, si el paciente tiene el origen, pues, de esta deslipidemia. Eso es un punto importantísimo, evidentemente, en síndrome metabólico, porque es quizás la piedra angular del mismo. Pues. O sea, tienes que pedirle su glicemia, su perfil lipídico. Los europeos metieron un tiempo también el ácido úrico como criterio, pero otros no lo consideraron, el ácido úrico como marcador también. Y ahorita hay muchos marcadores específicos, sobre todo en los ácidos grasos libres, pero ese es un poquito más profundo allá. Claro. Sí, pero porque hay ciertos ácidos grasos libres que son el origen es el que llega a la hora, es el que está alterado inicialmente y se acumula en el hígado y se acumula en el mismo tejido adiposo. Y imagínate que ahorita hay unos ácidos grasos libres que son, como decirte, más tóxicos que otros, son más dañinos. Sí, es que... Sí. No, es un mundo... Bueno, el mundo de los lípidos, ahorita que estoy estudiando toxicología, qué cosas, las grasas son... Las grasas, sí. Son súper tóxicas en algunos casos, y eso que forman parte de todos nuestros sistemas biológicos, de todas nuestras membranas. Seguimos aquí hablando de dislipidemias y hablamos mucho de los exámenes de laboratorio. A mí siempre me llamó la atención, antes de meterme en este mundo, que todo era o era colesterol bueno, colesterol malo, colesterol muy malo. Y entonces, después, por supuesto, cuando en la universidad aprendí HDL, LDL, VLDL, decía, bueno, ¿qué significa? Por supuesto, cuando nos preguntaban después, ¿no? Colesterol, es decir, colesterol de alta densidad, baja densidad, de muy baja densidad. Muy baja densidad. Ok. Y después viene, ahora, después de que todo el mundo más o menos se ha acostumbrado a que el HDL, el alto, es decir, significa que es el bueno y que el LDL es el malo, nos aparecen ahora con las APO, que son las APO, que son fracciones de esos mismos lípidos que tienden a caracterizar determinado tipo de lipidemia, ¿no? Y eso me cae en esta pregunta. Mira, bueno, si tengo un paciente que tiene solo colesterol total alto, HDL bajo y por supuesto el LDL alto, y en los triglicéridos aparentemente normales, se hacen las APO y entonces las APO aparecen A o la B, aparecen alteradas. Eso requiere un tratamiento. Y los que tienen colesterol y triglicéridos elevados ambos y tiene todo por las nubes, amerita otro tratamiento. Entonces, con respecto a eso, hay personas que como que se toman, mira, bueno, cuando yo tenía colesterol alto, tomé tal cosa, tómate esto. Es como que la gente te duele la cabeza, tómate esta pastillita. Y
me imagino yo que, bueno, lo sé, que el tratamiento debe ser, por supuesto, individualizado y requiere muchas cosas. Entonces, es importante que la gente reconozca eso. ¿Qué tipo es decir, cuál es el tratamiento para las dislipidemias y de una vez para el síndrome metabólico? Bueno, importantísimo, importantísimo. El síndrome metabólico, como ya hemos hablado, tiene varios tópicos, ¿verdad? Tiene varios ítems o cada característica. Y cada alteración de esa, del componente del síndrome metabólico, tiene que tratarse. La base del síndrome metabólico seguirá siendo y es el cambio de estilo de vida. O sea, el cambio de estilo de vida que comprende evitar el sedentarismo, estimular al paciente que haga su ejercicio cardiovascular, ejercicio de resistencia y mejorar evidentemente su alimentación, una dieta balanceada, proporcionada y acorde a su peso y a su talla, como hemos conversado. Pero si tú tienes un paciente que tiene el colesterol elevado o los triglicéridos elevados, que es lo más que comúnmente tiene el síndrome metabólico, tienes que tratar esta alteración. Para eso existen las estatinas. Ahorita también tenemos los fibratos, como el ciprofibrato, que se indican evidentemente de acuerdo a la alteración que tenga de esta dislipidemia. Pero evidentemente cada ítem, si está alterado, tiene que tratarse. Si usted tiene un paciente con hiperglicemia, acuérdense que la glicemia elevada por encima de 100, o que se llama glicemia alterada en ayuna, que no llega al rango de diabetes, ahí hay mucha diatriba. En que si tú realmente debes tratarla, no sé si has escuchado, me imagino que la has escuchado de más, que el uso de la metformina, que era el único medicamento que es una biguanida, es un tratamiento utilizado en diabetes mellitus tipo 2, se llegó a autorizar en algún momento en prediabetes o en glicemia alterada en ayuno. Sin embargo, eso es un arma de doble filo en el sentido de que una vez que muchos de estos pacientes empiezan a hacer sus cambios en el estilo de vida, o sea, el ejercicio y la dieta, mejoran. Ha comprobado que mejoran estos valores. Entonces, a veces no es necesario utilizar la metformina, sino más bien puedes producir un efecto adverso, como es que le puedas más bien producir hipoglicemia a ese paciente. Si tienes como componente del síndrome metabólico también un paciente con hipertensión arterial que tenga valores por encima de 130/85, también debes utilizar tratamiento antihipertensivo, donde aquí los más frecuentes usados para este tipo de pacientes son los YECA, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, y los ARA2. Ejemplo, pues el famoso enalapril, o por este lado el famoso valsartán o candesartán. Por eso de ahí lo complejo, evidentemente, que vuelvo y repito, y yo recalco mucho eso, de que el paciente que tenga alteraciones del metabolismo, en este caso llámese síndrome metabólico, o sea resistencia a la insulina nada más, debe ir a consultar al profesional, al internista, debe ir. Yo recalco mucho esto porque es que estoy viendo de que no están acudiendo. Y ya cuando acuden y tú empiezas a interrogar al paciente, le ves su historia, esto es una historia que tiene mucho tiempo, puede tener inclusive hasta 15, 10, 20 años. Tienes pacientes que están debutando con diabetes, y tienen como 5 o 10 años diabéticos, pero no lo habían asumido o no se lo han dado cuenta. Exactamente, así mismo es. Eso pasa mucho. Fíjate, ya finalizando esta entrevista o esta conversación, ¿qué podemos hacer para prevenir la dislipidemia? Y, por supuesto, el síndrome metabólico aunado a esto, más en estas fechas. Porque estas fechas son complicadas. Son complicadas. Bueno, yo insisto mucho había una vez escuché una endocrinóloga española que ella decía que la educación en la escuela, pues, la educación,
cómo enseñar a nuestros niños, ¿no? En la escuela a inculcar cómo una materia debería ser cómo comer, o sea, cómo comer bien, la parte del ejercicio físico, no que la educación física hubiese sido, aquí la educación física era vista como a veces como un castigo. Tengo educación física, no voy, me desmayaba. O sea, aquí Yo ahorita... tengo recibe médico, yo soy asmático. Exacto, no hago ejercicio. Entonces, yo pienso que la educación es fundamental en esto. La educación es fundamental, bueno, la educación es fundamental en todo, pero en metabolismo y en síndrome metabólico es vital. Epidemia, porque eso te va a permitir a ti tener una información adecuada y acertada en cómo tú, cómo debes comer, cómo debes alimentarte, el por qué deberías hacer ejercicio. O sea, entonces yo pienso que la educación formal es vital. Yo pienso que deberíamos llevar esta información inicialmente a los colegios. Bueno, por ejemplo, en México, ahorita un programa México tuvo bueno, tiene tiempo ya, pero con mucha obesidad infantil. Mucha obesidad infantil. Entonces, una de las cosas fue que implementaron fue que para tú inscribir al niño en el colegio, tenías que hacerle el perfil lipídico. Y perfil 20 le hacían, le tenías que hacer sus exámenes. Pues. Eran como un requisito, ¿verdad? Pero eso tiene obligatoriamente su autorización bien hecha, pues del mismo Estado mexicano. Por supuesto. O sea, eso no fue así que llegó cualquiera, no. Tú sabes que eso no es excluyente tampoco. Exacto. Eso no es excluyente, pero sí permitió de saber más o menos y de atacar de raíz esa problemática. Vuelvo y repito, que yo pienso que es mundial, pero la obesidad en México, que ya estaba en Estados Unidos, pero en México la obesidad infantil. Sí, la obesidad infantil ahora parece que está como bajando. Ya viene de Estados Unidos, México, bueno, ya. Entonces, eso es importante. A mí me parece que la educación es vital. Y para esta época, bueno, mira, lamentablemente, el plato navideño tiene aproximadamente 6.600 calorías. Ouch. Aproximadamente. O sea, mi taza sal es 2.600 y pico. Bueno, pero imagínate nada más una persona que tú hagas una dieta promedio de 2.000 calorías o 2.400 calorías, nada más con el plato navideño le estás... Por 3 días, ¿no? Sí, por 3 días sí. Le estás metiendo la ingesta diaria en un solo... Porque eso tiene hallaca, ensalada de gallina, pan de jamón, pernil. Y el dulce lechoso. El dulce lechoso. Y otro lo complementa con su Coca-Cola. Exacto. Para rematar. Para rematar. Entonces, imagínate, la carga es un plato hipercalórico. Pero sin embargo, bueno, yo pienso que sin el ánimo de saltar las tradiciones y la cultura, porque tú no vas a cambiar un plato navideño, ¿no? Tú no lo vas a cambiar. Pero sí yo pienso que tú podrías como equilibrar. A lo mejor aumentas en esos días el ejercicio el día siguiente o ese día durante el día. Compensarás que a lo mejor no te comas la torta entonces, te comes el plato navideño, dejas el dulce. Eso es difícil. Mi técnica es esta. Ok, me volví loco y comí tal cosa. Es decir, mañana camino un pelo más o hago más ejercicio para compensar. Y bueno, hago un poquito más y sé que por ejemplo, esta semana ha sido la semana del Día del Profesor Universitario, el día no sé qué, el día... y hay muchas salidas. Sí, también. Pues, tú sabes que muchos los pacientes a veces me preguntan, por cómo vienen para esta fecha, aparte de lo que comen, también piden, pues, si quieren informarse con respecto a si pueden ingerir licor. Lamentablemente, ningún licor tiene esa, ¿cómo es que, si se quiere, esa característica de que Inocuo. Es inocuo y aparte de eso, de que no te va a subir la tensión, de que no va... Si se quiere, el alcohol el alcohol en general es lo más hiperglicémico y lo más hipertensivo que hay. ¿El whisky también? No, el whisky todo. Porque yo tengo un tío. Hubo una vez tenía un tío que decía eso. Sí. Ya el doctor me dijo a mí que me podía tomar whisky, que él tomaba solamente whisky porque eso no le afectaba el azúcar, ni el colesterol, ni triglicéridos, ni nada.
y solamente tomaba whisky. Sí, el problema está que a veces yo te digo, te puedes tomar un whisky, pero yo quiero que me diga alguien 15 Toma solo un whisky. Solamente. Claro. Lo mismo pasó también con el vino tinto. El vino tinto que decían como antioxidante, no sé. Y otra cosa es con un estudio ruso también que, bueno, que ellos sacaron eso, que también le eleva, pero dicen que el vodka es el menos hipertensivo que hay y el menos hiperglicémico. ¿En serio? Yo me tomo un vodka y siento que las orejas se me van a encender. Pero sin embargo, no, en razón ningún alcohol está permitido desde el punto de vista de metabolismo. Exacto. Habrá que hacer nuestras excepciones en las fiestas. En nuestras excepciones en la fiesta, claro, y ya tú sabes cuáles son las consecuencias y yo pienso que tú tienes que saber equilibrar la situación. Como tú dijiste ahorita, a lo mejor te comiste tu torta, te comiste tú, pero el otro día aumentaste la intensidad de tu ejercicio. Hay que estar más consciente de lo que comemos y cómo hacemos con esto. Ahora, Humberto, para finalizar, tu mensaje para toda la gente que nos está viendo. Esta es una información sumamente valiosa. Yo he aprendido muchísimo, he refrescado muchas cosas, pero sobre todo me doy cuenta que hay mucha desinformación con las personas y es importante que la gente sepa, es decir, no necesitan ser médicos para entender que es una dislipidemia, que es el síndrome metabólico, porque justamente lo que están padeciendo ellos o sus familiares. Entonces es importante que siguiera ahondando en estos temas. Tú dijiste que este tema es profundo idealmente y tiene muchas aristas. Es largo, sí, es muy extenso, tiene muchas aristas y bueno, y todavía sigue actualizándose, pero ya con lo que tenemos en la medicina es suficiente para hacer prevención. Yo creo que mi consejo sería que nadie está sano hasta que no va a un internista. Pero sí, mira, sí, eso como decía, que tenemos que hacernos perfil 20 anualmente, no es nada más hacerse perfil 20, realmente es importante, porque cuando tú vayas a evaluarte, el médico obligatoriamente tiene que solicitar tu examen. Exacto. Porque lo que complementa tu evaluación clínica. Entonces, realmente tú con el examen físico pudieras determinar, bueno, de hecho, ya eso está escrito, por ponerte un detallito que yo no te dije, que no te lo comenté, pero ya el perímetro abdominal, por encima de estos valores que dijimos, 94 en el hombre y 80 en la mujer, centímetros en la mujer, te puede llegar a predecir de que ese paciente tenga hígado graso. Por ejemplo, ¿entiendes? Que está tan en boga ahorita actualmente también que se llama hígado metabólico. Ajá, exacto. Tenemos pacientes que no ha saltado, o ha evolucionado en el tiempo, evidentemente, diabéticos o no, que tenían hígado graso, que están evolucionando a cirrosis hepática. Y estos son pacientes que no en su vida han probado una gota de licor o que no han tenido una infección por algún virus de la hepatitis. Y están progresando. ¿Y por qué? Porque el hígado graso es un predisponente para que este paciente desarrolle fibrosis o esteatohepatitis no alcohólica, fibrosis y posteriormente cirrosis. Por eso yo siempre pienso que la gente debería hacerse, aparte del colesterol y triglicéridos, que siempre se lo hacen. Yo me acostumbré con mi tía a que ella los convencía, no, es que el colesterol y triglicéridos no basta. Hágase perfil lipídico porque es más completo. Y debería complementarse, por ejemplo, con las transaminasas. Sí. Porque con las transaminasas, en la elevación en la hepática, ya como que le da un plus adicional a los médicos para que puedan, pilas por ahí. Te iba a preguntar algo. A mí siempre me ha parecido, y bueno, me van a matar mis colegas bioanalistas, pero que el perfil 20 es como, tiene muchas cosas de más y cosas de menos. Yo he pensado, porque a mí me ha parecido, ahora me van a matar los médicos, que cuando alguien hágase un perfil 20 es porque, para no pensar mucho, te lo voy a mandar porque ahí te evalúo todo a ver qué te consigo. Yo confío más en cuando me dicen, mira, a ver, el médico me solicitó tales estos exámenes y él sabe por qué. Porque fue lo que vio. Sí. Entonces, ahí está la diatriba esa de que si el paciente va al médico con los exámenes o va al médico
se hace luego los exámenes que le solicitó y después regresa. Entonces la gente piensa que eso es como un negocio, pero resulta que lo importante es que el médico tuvo que haber visto algo para poder solicitar el examen que le va a permitir confirmar esa impresión diagnóstica. Yo como internista jamás podría poner por delante los exámenes antes de la historia. Exacto. La historia clínica, que evidentemente comprende toda la evaluación del paciente, es lo prioritario, es lo primero. De ahí, siempre los exámenes de laboratorio, vuelvo y repito, que son indispensables, pero es lo que complementa, ¿verdad?, tu evaluación. Porque, ¿cómo hacía, por ejemplo, antes bueno, claro, la medicina evoluciona, pero cómo muchas veces determinaba antes el médico sin laboratorio? Claro. Tenía que tratar, inclusive, tenía que medicar con lo que tenía en la época, claro. No tenía en la época, evidentemente. Pero sí, los exámenes de laboratorio vinieron a complementar de manera más precisa una impresión clínica de el diagnóstico más precoz de algunas patologías. Más precoz también. Y ser más certero en la terapéutica, la más adecuada. Y aparte que te permite también evaluar respuesta terapéutica. Exactamente. O sea, eso, que la gente te lo olvida, por eso que se hace colesterol y triglicéridos. Fue al médico, le puso el tratamiento y se olvidó de hacerse el seguimiento. ¿Sí? Y eso es importante. Bien, hemos hablado mucho sobre síndrome metabólico, hemos tomado mucho café y sobre hiperlipidemia. No hemos tocado nuestras galletitas porque ahora les tengo miedo, pero son también sabrosas. Gracias, Humberto, por estar con nosotros hoy. Sabes que el laboratorio siempre es tu casa y siempre las puertas están abiertas. Gracias, ¿verdad? Y gracias, Iván, por esta invitación. Realmente lo felicito por la creación de este espacio al Laboratorio 42 en su programa Café en el 42. Me parece que debería insistir, porque quizás la información oportuna y veraz permite al paciente o a la persona en general, al público en general, quizás tomar sus decisiones ya a tiempo. A lo mejor el que vaya a ver esto posteriormente haga un auto de conciencia y un análisis y diga, bueno, voy a tener que ir al médico interno. Exacto. Para posteriormente ir al laboratorio 40. Esa es la idea, que la gente se cuide y sea responsable de su salud. Bueno, gracias a todos por su atención y nos vemos en una próxima edición de Un Café en el 42.